la parte que nos corresponde a nosotros como hombres de Dios. ¿Verdad? Cuando yo digo hombres de Dios, me refiero a hembra y varones. Es como hacer frente al pecado. Amén. Una de las escrituras clave que podemos leer juntos es el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 28 y al 39. Hechos 2. Hechos está después del libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28 al 39, y lo va a leer nuestra hermana Doris Aponte. Perdón, 38 y 39. Sí. Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Ahora, ¿qué podemos entender acerca de esa escritura que acabamos de leer? Acabamos de entender de que primeramente, para poder hacer frente al pecado, tenemos que entender que nosotros somos pecadores. Porque si habla de arrepentimiento, quiere decir que reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Para arrepentirnos de esa naturaleza pecaminosa, y dice la palabra bautizarse. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos bautizamos? Sucede que en el bautismo recibimos ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Que cambia el ser que somos. Pasamos de un ser natural a un ser espiritual. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Él es nuestro ayudador, Él es que nos guía, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, pues entonces Él nos redarguye de pecado. Amén. Por lo tanto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros para poder hacer frente al pecado. Una persona que no se arrepiente, no se bautice, aunque trata de luchar contra el pecado, nunca lo va a poder lograr. Sí, eso puede suceder, porque si la persona realmente fue al agua, ¿verdad? Y no entendió lo que hizo, simplemente hizo un ritual. Pero hay personas que permanecemos en el Evangelio y no se recibe, por mucho que uno ore y trate de... Eso usualmente pasa por falta de convicción. Porque acuérdense que la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si la persona va en el bautismo y no está convencido de lo que va a recibir, no lo va a recibir, ¿verdad? Va a ser simplemente una práctica y ya, ¿verdad? Pero cuando nosotros, por eso que yo hago una clase antes del bautismo, yo enseño profundamente lo que significa el bautismo, ¿verdad? Y cuando la persona ya va al agua, va con entendimiento, va con el conocimiento de lo que va a suceder en el agua. Y como tiene esa convicción antes de entrar al agua, pues sucede lo que la palabra promete. Por eso que no se puede decir a una persona, forzar a una persona a bautizarse, ¿verdad? Eso no funciona así. La persona tiene que ser de su propia convicción. Todo lo que Dios
requiere de nosotros que salga de nuestro corazón, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene que ser de corazón, no por manipulación, no por forzar a nadie, tiene que ser una... Exacto, para mantener contenta a otra persona, tiene que ser por convicción y entendiendo la magnitud de lo que va a suceder en el agua. Porque el agua tipifica el lavamiento del pecado, tipifica hacer morir el viejo hombre, y cuando sale el nuevo, porque Jesús lo mostró en su bautismo, que el Espíritu vino sobre él en forma de paloma para darnos a conocer lo que había de suceder en el bautismo. Porque Jesús no tenía necesidad de bautizarlo y de bautizarse. Y Juan lo reconoció. Juan dijo, yo no puedo bautizarte a ti, yo necesito ser bautizado. Entonces Jesús, ¿qué le respondió? Es necesario que yo cumpla con la justicia. O sea, porque ¿qué hace un líder? Un líder enseña con su ejemplo, no con su dicho, porque si decimos y no hacemos, pues lo que decimos no tiene valor, ¿verdad? Como dicen la gente, dice que tenemos que practicar lo que predicamos. Amén. Entonces, en el bautismo sucede eso, sucede esa transformación. Entonces, después que uno recibe al Espíritu Santo, recibe el Espíritu con sus dones. Entonces, cuando uno ya va a cometer un acto de pecado, se siente redarguido y siente ese temor de Dios para no ofender a Dios, entonces se refrena. Pero antes del Espíritu estábamos desenfrenados. Hacíamos las cosas como nos parecía, ¿sí? Yo siempre recomiendo que si una persona que se bautizó y no entendió lo que hizo en el día de su bautismo, yo siempre recomiendo que esa persona se bautice otra vez. Sí, con el conocimiento y con la convicción. Yo siempre lo recomiendo porque, como tú dices, hay personas que se fueron al agua y siguen igual, porque no entendieron. Entonces, es importante, porque es importante. Yo tengo ejemplos de una familia que yo hablé con la cabeza de la familia y sentí que necesitaban ser bautizados. En mi oración por ellos, porque yo vi que tenían dificultad para luchar contra el pecado y orando por ellos, el Señor me enseñó que necesitaban ser bautizados. Entonces yo llamo la cabeza de la familia, yo dije, mira, yo estaba orando por ustedes y el Señor me inquietó de que ustedes tenían que ser bautizados otra vez. Y rechazó, me dijo, no, ya nosotros nos bautizamos. Yo dije, yo lo sé, pero usted está hablando no de parte mía, sino de parte del Señor, que ustedes necesitan ser bautizados otra vez. No quisieron, y yo te digo que esa familia está pasando por vicisitudes, por dificultades, por situaciones difíciles, pero y todavía si ellos vienen con todo el corazón, yo los bautizo, pero quise prevenirle, no me hicieron caso. No me hicieron caso a mí, no le hicieron caso a Dios, porque yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que Dios me pone a hablar, ¿verdad? Y ellos no quisieron, pues vino destrucción en la familia, destrucción de matrimonio, destrucción, en fin, vino crisis en la familia, por eso, porque no se sujetaron a Dios. Claro. Entonces nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque es la tercera persona de Dios, pero que mora en nosotros. Él lo envió para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, tengamos identidad en Él. Amén. Porque por eso dice que lo que tienen el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, yo le exhorto, de verdad no se sientan cohibidos ni tampoco, ¿cómo se dice? Avergonzados de decir yo necesito, porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios ya está sentado en su gloria.
pero nosotros sí le necesitamos. Entonces, una de las cosas que Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice, y luego dice, enseñándole que guarden todas esas cosas y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo. ¿No es así, Pastor Ángel? Entonces, si tenemos que enseñar a la persona que guarde todo lo que dice la palabra y después bautizarlo, estamos diciendo que no se trata de un bebé. O sea, el bautismo del bebé no es algo válido delante de Dios, no es válido. Porque el bebé es heredero inmediato del reino de los cielos. Hermano. Pastor, cuando uno da y declara a Jesucristo con su boca y que lo recibe como único y suficiente Salvador, ese es el primer paso. Sí. Entonces el bautizo quiere decir como Es la confirmación un sello, la confirmación, un sello ya de que ya hizo los dos pasos, sí. Dos procesos diferentes, muy diferentes. Sí, porque el mismo Señor Jesucristo que le dijo a Nicodemo, es necesario, dijo él, es necesario entrar al agua, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Por eso entonces es que el uno, el primer paso, sin el otro, no, Sí. no porque, va. No funciona porque así. porque después que tú conoces la verdad y has sido enseñado a la verdad, entonces lo que te falta es confirmar lo que tú recibiste. Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero es que cuando uno dice la oración de fe también dice que va a ser salvo. Cuando le dice uno, Bueno, es el paso, pero pero la confirmación de todo eso se va en el bautismo. Porque en qué momento tú vas a morir el viejo hombre. porque declaramos que estamos limpiándonos. Cuando estamos declarando la oración de fe, Mira, estamos diciendo que a la persona que estamos, por ejemplo, diciéndole que perdona los pecados, sí, perdona pero nuestros pecados. es algo sencillo, hermana. Si el Señor Jesucristo dijo el Señor dijo en el libro de Juan, en el capítulo 3, al inicio del capítulo, hablando con Nicodemo, le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces no podemos extralimitar eso, porque si el Señor lo dijo, así es. Entonces, confesar al Señor Jesucristo, sí. Ese es el nacimiento principal, ahí cuando nace la persona en Cristo, cuando confiesa al Señor. No, nacimiento principiante, pues. Es el primer paso, pero el segundo paso es ir al bautismo. Sí. Sí, amén. También cuando nos vamos a Juan dice que él bautizaba con agua, pero que viene detrás de él bautiza con En Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué dice lo que acabamos de ver? Pedro le dijo, arrepentíos. Arrepentíos, ¿qué quiere decir eso? Dejar de quien yo soy, confesar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, eso es arrepentirme, porque ya estoy cambiando de posición, ¿verdad? Pero dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí? Porque lo que tú haces en el agua es confirmar lo que tú creíste. Amén. Porque en el agua tú estás voluntariamente yendo al agua para renunciar al viejo, para sepultar al viejo hombre con sus hechos. Porque lo que debemos de entender por medio del bautismo es que yo, con mi propia fuerza, con mis propios medios, yo no puedo volver atrás y borrar todas las cosas que yo hice. Yo necesito el lavamiento por mis pecados. Y en el agua es lo que sucede, ¿verdad? Nos lavamos, el agua tipifica lavamiento, limpiarnos, ¿verdad? Y el Espíritu es el nuevo ser que nace en nosotros.
Por eso que nos llaman los nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque así lo declara el Señor Jesucristo, que es necesario nacer de nuevo. Puede bautizarte otra vez. Amén. Es que Dios es un Dios trino que en esencia es la misma esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay una diferencia entre los tres. Que sea en el nombre de Jesús, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viene siendo lo mismo. Pero mi temor es que la persona puede bautizarte, pero cuando nosotros entendemos que Jesús es todo en todo, porque lo dice la palabra, Él es todo en todo, porque Dios le dio toda la gloria a Él. Amén. Él es todo en todo, pero entonces cuando vienen y se arman religiones y denominaciones, están como quitando el lugar a Jesús, que es todo en todo. Entonces yo considero que una persona que se ha bautizado bajo una denominación no se bautizó en Cristo Jesús. Pero lo importante es que tú hayas entendido lo que tú estabas haciendo en el agua. Bueno, te puedes bautizar, hacemos la clase otra vez y tú lo vas a hacer sin duda y va a ser más efectivo. Sí, no lo hacemos otra vez, lo hacemos la clase. Vamos a hacer la clase. La clase es completamente bíblica. Toda la enseñanza es bíblica. Vamos a la Biblia y aprendemos exactamente lo que significa el bautismo. Mira, yo conocí un señor que ya se había bautizado. Pero, contrario a la familia que yo te digo, se bautizó, pero no había entendido lo que había hecho y seguía la vida normal como si nunca se había arrepentido ni había recibido la transformación. Y él mismo vino y me dijo, pastor, yo necesito bautizarme otra vez. Tanto como la doctrina, el pastor, y yo siento como volverme a bautizar, como que le voy a hacer como infiel al pastor que nos sembró la semilla del evangelio a nosotros, pero pues tenemos la duda. No, al único que tú no le puedes ser infiel es al Señor. Es al Señor. No te comprometa con el hombre, porque el hombre no dio su vida por ti. ¿Sí? No te comprometas. Tú lo que tienes que comprometerte con la verdad de la palabra y por medio de la verdad hacer lo que la palabra dice. Porque el hombre se puede equivocar. Yo me puedo equivocar, pero la palabra no se equivoca. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a un estudio profundo de lo que es el bautismo y que quede todo bien claro, yo mismo me tiraría del agua solito por solamente entender la grandeza, la magnitud de lo que es el bautismo. Es la transformación, es recibir un nuevo ser que no está en nosotros. Entonces, para terminar con lo del muchacho, estaba prácticamente endemoniado el muchacho. Endemoniado, y era muy inquieto. O sea, y cuando llegó el momento de bautizarse, una transformación total. Está tranquilo, pausado, ya no hace revoluce. O sea que fue algo, si era agresivo, todo. Y después del bautismo, no fueron una semana, 12, después del bautismo, el hombre quedó transformado. Hermano, después va el hermano Pablo. Hay algo que quiero aclarecer, hermano. A mí, por ejemplo,
ya estando en el Evangelio en Chicago, hubo una invitación a una congregación para el bautizo. Nos bautizaron a todos. Era un diciembre. El agua estaba fría, hielo. Yo estoy seguro que tú fuiste libre de todo espíritu Me de demonio. metieron 3 veces ahí dentro. Y entonces vino un pastor como a los 3 días, vino y preguntó que en el nombre de quién me habían bautizado. Digo, en el nombre de Cristo Jesús. Digo, no, hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me metieron otra vez. Amén. En el Mira, agua. el Señor Jesucristo lo dijo. Sí, El Señor con sus palabras dijo, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. aleluya. ¿Verdad? Gracias, pastor. Y yo creo que es importante eso, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y hacer como Jesús dijo, ¿verdad? Ir por el mundo, enseñar este evangelio y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras salieron de la boca de Jesús mismo. Amén. Papo por aquí. Algo agradable, y yo creo que Dios está muy contento porque ella lo que quiere es asegurarse de que todo lo tiene claro delante de Dios. Y Amén. hay que felicitarle eso porque hay gente que se quedan conforme y el fruto se ve. Sí. ¿Cuál fruto? Pero al desear eso, para adelante, que todavía están buenos yo para le voy, coger frío. le voy a leer un pasaje en la Biblia donde personas que se habían bautizado ya con otra persona se volvieron a bautizar. Mira, los Hechos, capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que esa gente se habían bautizado, pero no habían entendido que había de recibir el Espíritu Santo en el bautismo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, solamente entraron al agua y la única transformación fue entrar seco y salir mojado. Porque no recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Sí? Entonces, si no entendemos lo que sucede en el momento del bautismo, pues entonces todo lo que hicimos fue un bautismo en el arrepentimiento de Juan. ¿Sí? Entonces es importante que con el entendimiento de lo que vamos a recibir, es tener el corazón dispuesto para recibir. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pastor, yo no me siento listo todavía para bautizarme, porque como que ellos quieren limpiar su camino antes de ir al agua. Eso no funciona así, porque nadie lo puede hacer con su propia fuerza, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para limpiarnos de toda contaminación de pecado. Amén. Entonces es muy importante tomar la clase, aprender lo que es el bautismo, y si quieren volver a bautizar, yo más que gozoso lo haré. Amén. Y acuérdese, hermana, al único que no puede ser infiel es a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra. Al hombre, no te comprometas con el hombre, no de tu brazo. La palabra de Dios dice,
que no podemos dar nuestros brazos a torcer, poniendo nuestra confianza en el hombre. Amén. Lucas 15, 7 al 10. Estamos aprendiendo cómo hacer frente al pecado. Lucas 15, del 7 al 10, hermana Erika. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Amén. Hasta el 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces, la importancia de que un pecador se arrepiente es que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Amén. Entonces, da una parábola ahí el Señor y dije: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Porque tú puedes tener, vamos a decir que tú tienes $1,000. Un ejemplo. Y si te pierdes $100. Pero los 900 están asegurados. Pero cuando tú encuentras el 100 que estaba perdido, tú te gozas más que los 900 que tú tenías porque ese estaba perdido. ¿Verdad? Ay, me encontré mis $100, ¿verdad? Hace fiesta por ese 100 que estaba perdido, pero no hace fiesta por los 900 que están ahí guardados. Así es el cielo. Hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Porque está perdido y es hallado. Amén. Ezequiel 18, 30, 32. 32. Hermano Aponte, ese cortito no le va a dar mucho tregua. Capítulo 30, versículo 32. 30, 32. Espera. Ese es 30. Estamos buscando el 32, ¿no? O No, ese. capítulo 30, Ajá. Ezequiel. Perdón, sí, tenía razón, perdón, sí. Sí. Ok. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os sea la iniquidad causa de ruina. Sigue hasta 32. Me tienes nervioso. Sí. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriráis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivirás. Y viviréis. Amén. Entonces, dice el 31, echad de vosotros todas estas vuestras transgresiones, ¿verdad? Y luego dice,
con que habéis pecado, y dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Y ahí no está hablando del Espíritu Santo, porque todavía no se había manifestado el Espíritu Santo, ¿verdad? Estábamos ahí en Ezequiel, estamos en el Antiguo Testamento. Amén. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Amén. Porque en ese tiempo era el hombre con su propio medio que había que esforzarse para arrepentirse de sus transgresiones, de sus pecados, y para traer un corazón nuevo dentro de sí, un espíritu nuevo dentro de sí. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, recibimos el Espíritu Santo, que nos da identidad de hijos. Amén. Y esa es la gracia de Dios. De verdad que la gracia de Dios es inmensa. Para convertirse en cristiano o hijo de Dios, el primer paso necesario es arrepentirse. Mira, el griego y el hebreo original nos da más comprensión del significado de esta palabra. La palabra griega traducida por arrepentimiento es metanoia. Amén. Metanoia, que significa tener otra opinión, un cambio de mente, o cambiar de curso después de una mayor comprensión. Amén. Mateo 4:17 los explica de esa forma. Vámonos a Mateo 4:17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y Marcos 1:15 dice así: ¿quién tenía Marcos 1:15? No leí. Vamos a poner a Kenny a leer el español. Marcos 1:15. Sí, está un solo versículo. Siendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido Y creer en el Evangelio. y cree el Evangelio. Amén. Amén. Sí, arrepentido y creer en el Evangelio. O sea, es lo que nos está diciendo la palabra ahí. El arrepentirte es cambiar quién tú eres para creer en lo que dice la palabra de Dios. Creer en el Evangelio es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, creer en el Evangelio es arrepentido, deja quién tú eres, ¿verdad? Para llegar a ser lo que dice la palabra, lo que dice el Evangelio. Amén. Eso es un cambio total de quién tú eras a quién tú vas a ser. Amén. Entonces, entendemos que el arrepentimiento provoca en nosotros un cambio, pero el bautismo provoca en nosotros una transformación. ¿Sí, hermana? Sí. El arrepentimiento provoca en nosotros un cambio. El bautismo, una transformación. ¿Sí? ¿Sí? Hay un cambio, pero no una transformación. No. El arrepentimiento es no querer ser quien tú eres. Entonces, tú cambias tu forma de ser. Tú cambias. Pero el bautismo causa una transformación. Tú pasas de un ser carnal a un ser espiritual, donde se cumple la palabra que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Amén.
Y eso es lo que sucede en el bautismo. Amén. Porque en esa transformación aunque andemos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Aunque andemos en la carne en sí está muerta. Porque dice que la carne está muerta con sus delitos y pecados. ¿Verdad? Andamos en la carne, pero no andamos satisfaciendo la carne. Porque la carne con sus deseos está muerto. ¿Verdad? Vivimos en el espíritu buscando en hacer solamente lo que agrada a Dios. Amén. Entonces, una de las palabras es esa, metanoia, ¿verdad? Que significa cambiar el curso de tu vida o cambiar de mente, cambiar tu forma, ¿verdad? Eso es lo que produce el arrepentimiento. Una de las palabras hebreas traducida como arrepentimiento es shub. Se escribe S-H-U-B. Shub. S-H-U-B. Que significa volver atrás. Es decir, cambiar de sentido en nuestro experimentar. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 47. Y otra persona busca Ezequiel 14:6. Primera de Reyes 8:47. Hermano Rubén. Primera de Reyes 8:47. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieron y oraren a ti en la tierra que los cautivaron, dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Amén. Sigue los 48. 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Y leer 49. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Amén. Aleluya. O sea, Dios considera mucho el arrepentimiento. Tiene gran consideración cuando tu corazón realmente se arrepiente. Y el arrepentimiento, ¿verdad?, no significa simplemente como sentir pena, ¿verdad? El arrepentimiento es un deseo muy adentro de no querer seguir siendo quien tú eres para ser una persona diferente a lo que tú eras. Amén. Amén. Entonces después que tú tienes ese deseo y te arrepientes, ahora necesitas nacer en lo que tú creíste, en lo que tú crees en la actualidad, ¿verdad? Y ahí es que va al procedimiento del bautismo, para nacer en lo que ya tú estás creyendo. Por eso dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. ¿Y qué dice Ezequiel 14:6, pastora? Le voy a preguntar otra cosita. Entonces, si se nace desde el primer momento que uno declara al Señor y la gente ya declaró a Cristo, ¿se oye? ¿Sí? Ya declarado a Cristo y dijo que lo que tiene que decir, y entonces, ¿por qué vuelven otra vez? Como sabiendo que ya, yo pienso que desde ese momento Cristo y el Espíritu Santo está ya en uno. Yo te voy a hacer una pregunta. Porque Yo te voy a hacer una pregunta. Tú escuchaste la palabra. La palabra ha sido claro por todos, ¿verdad?
¿Qué tú quieres? ¿Que Dios haga tu voluntad o tú quieres que hacer la voluntad de Dios? La pregunta. ¿Tú No. crees que Dios haga tu voluntad como tú crees que se debe de ser la cosa o como dice la palabra que tiene que ser? Pues entonces, Porque la gente recibe a Cristo y yo veo que siguen sin cambios. Entonces, porque a eso es no que yo han voy. sido, porque por, por eso, eso, a por- eso era que yo no había terminado. por Yo eso digo que la estamos gente- haciendo el discipulado. La gente Ah. recibe y entonces vuelve, como el perro vuelve a su vómito otra vez. Porque no han sido bien, por eso estamos haciendo el discipulado, para que sean bien cimentados en la verdad de la palabra y que no haya error. Porque si yo no les enseño, todo el error que ustedes cometen viene sobre mí. Yo tengo que responderle a Dios por cada error que ustedes cometen. Y yo no quiero responderle a Dios por sus errores. Que cometen sus errores conociendo la verdad no es mi culpa. No siento así, pero como todo mundo no viene al estudio, entonces los que hacen eso es porque precisamente Por no, eso no es estudian. necesario enamorarse de necesario. Dios y entregarse completamente a Él. A ver. Claro, claro. Amén. El avergonzarse sería orgullo y el orgullo es pecado. Sí. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Él se llevó el oprobio. Amén. O sea, ya se llevó la vergüenza, se llevó todo. Nosotros lo único que tragarnos el rollo, como dice el libro de Ezequiel. Para Amén. poder entender. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Si Amén. leemos ese libro, vamos a entender por qué él decía eso y en el momento que lo dijo. ¿Sigo? No, está ahí. Hasta el 6. Entonces entendemos que el arrepentimiento es necesario. Amén. Es necesario. Entonces, arrepentirse es el primer movimiento del discípulo. Es el primer paso de un discípulo, es arrepentirse. Amén. Porque si no te arrepientes, pues de nada vale ninguna de las cosas que tú vas a hacer después de, ¿verdad? Una persona no se arrepiente y se bautiza, no tiene sentido. Porque no se está bautizando en una convicción de algo que cree. Sí. Primeramente tiene que creer y sentir la necesidad de nacer de nuevo en lo que cree, porque en ese nuevo nacimiento queda borrado todo nuestro pecado, porque todas las cosas viejas pasan, quedan atrás y son hechas nuevas, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Todo queda atrás, todo queda borrado, queda sin pecado. Todo queda echado en lo más profundo del mal, dice la palabra, y el Señor no se vuelve a acordar jamás de ellos. Tal vez tú te acuerdas, o tal vez el enemigo para atormentarte te acuerda. Mira, ¿te acuerdas cuando tú hiciste lo otro? Uno tiene que decirle: el Señor me perdonó en la cruz. Sí. Pero eso es clamando por misericordia. Que no se acuerda. Sí. Queda todo borrado, echado en lo más profundo del mal, y el Señor no se vuelve a acordar de ellos. O sea que después del bautismo, tú eres un bebecito recién nacido, sin manchas, sin arrugas. Yo quiero añadir un poquito más ahí, porque en el momento que se está hablando esta palabra, y como ya el Señor la trajo en este momento, dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas abominaciones. Ya este pueblo había visto milagros, ya habían cruzado el desierto, ya habían visto la mano del Señor, y todavía seguían, y ya estaban en el momento de cautiverio en Babilonia. Entonces ahí el Señor le habla a Ezequiel para que vaya
hablarle a ellos. Entonces, eran gente que, como trayéndola a este tiempo, habían conocido del Señor, habían visto, palpado lo que era el milagro de que se hizo cuando cruzaron y todo eso, y todo lo que el Señor había hecho, y como quiera seguían. Entonces, es una palabra al arrepentimiento. Hermana Erika. Yo me bauticé hace muchos años, y yo recuerdo que fue en un lugar frío en Ecuador, pero yo llegué a ese lugar, acepté a Cristo y la hermana me dijo, ¿quieres bautizarte? Y yo, sí. Si es de Dios, sí. Pues yo nunca hice curso, nunca hice nada. Y siempre supe que descendía a las aguas, ahí quedaban los pecados. Pero igual, seguí pecando, pues, ¿no? Después. Pero, entonces no, o sea, con el transcurrir de los años, yo siempre he estado apasionada por la palabra, pero he cometido mis errores. Claro. Entonces, me quedé así pensando, y yo también tengo que No, ser no es bautizada que, nuevo, no ¿o es que no? nosotros no vamos a seguir cometiendo errores. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del mundo es que el hijo del mundo vive del pecado. Para él mentir es como beberse un vaso de agua, engañar es lo mismo. O sea, hacer lo malo constantemente, y al contrario, llaman lo bueno malo y lo malo lo llaman bueno, ¿verdad? Para ellos vivir es normal así. Pero para nosotros que hemos sido bautizados, que hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado. O sea, no es algo que a diario ponemos en práctica como si fuera, porque no es nuestra vida, pero sí seguimos cometiendo errores. Sí, pero por eso tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre todos los días, ¿verdad? Entonces, pero si ya renunciamos a esa vida para volver atrás, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero mientras estamos ahí continuamente en el Señor, dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día, ¿verdad? Y que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un cambio. Amén. Pues, no, el esposo también vamos a involucrarlo ahí en esa. Amén. También. Bueno, otra. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Ha sido de mucha bendición en mi vida. Reconocí al Señor para la gloria de Jesús. Removerá el sacrificio únicamente y una sola vez por siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecer cada día ese derramamiento, en tenía 33 añitos, en esa obediencia tan grande a su Padre, que fue el sacrificio por una vez y por cada uno de nosotros, y derramar esa sangre poderosa, y esos 39 azotes. Entonces una motivación muy grande cada día para esa meditación y devocional diario. Porque digo yo, Señor, gracias, porque ese sacrificio somos lavados de todo pecado. Y si lo cometemos, como dijo su palabra hoy a través del pastor, abogados tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Que si tenemos cargas que fallamos, sí fallamos. Otra vez vamos no. Que nos equivocamos también, pero vamos, Él perdona todas nuestras debilidades, porque somos débiles. Y más en esas debilidades, Él nos hace fuertes. Porque meditar la palabra y cada día memorizar sus promesas ha sido para mí una bendición tan grande que me ha sanado de todas las enfermedades, equivocaciones, dolencias. Amén. Y nos sentimos guiados cada día por Él, por el Espíritu Santo, porque digo, gracias, Señor, porque yo me voy, pero le voy a dejar uno que le va a recordar todas mis promesas, todas las cosas, es el poderoso, amado Espíritu Santo, que Dios los bendiga. Amén. Ahora vamos a ver cuál es el arrepentimiento verdadero.
El arrepentimiento verdadero es un cambio de sentido completo en pensamiento y en acción. Es un cambio completo de pensamiento y de acción. Amén. Ya no puedo actuar porque me arrepentí. Es como decirle un niño vamos a decir, el niño le toma eso a su madre y su madre le pone un castigo y después le dice a la mamá, mami, perdóname que no lo vuelvo a hacer. Y al minuto vuelve y hace lo mismo. Eso no funciona. El arrepentimiento es realmente, yo no quiero volver a hacer las cosas que antes que yo hacía. Eso es arrepentimiento. ¿Y a quién le beneficia eso? A nosotros. Porque todo lo que hemos hecho antes de conocer a Cristo, lo único que hacía era traer consecuencias a nuestra vida. Sufríamos las consecuencias de nuestros propios hechos. Es como una vez yo le expliqué que las señales de la carretera no es para castigarte, es para protegerte. Pero si la violas, te castiga. Pero no los señales que te castiga, es tu violación que trae castigo sobre ti. Si corres una luz roja y te trae y te encuentra, no fue la luz que te castigó, fue tu violación a la luz que te castigó. Por lo tanto, las cosas que hacíamos antes siempre traía consecuencias en nuestras vidas, no porque estaban ahí para castigarlos, sino porque violentamos una regla, un orden, algo establecido, ¿verdad? Y al violar lo establecido, pues trae consecuencias a nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando las cosas no funcionan, necesitamos arrepentirnos. No quiero volver a hacer lo mismo, porque entonces voy a estar en lo mismo. Es como revolcándome en el lodo todo el tiempo y nunca salir del lodo. Pero cuando cambiamos nuestro pensamiento y nuestras acciones, salimos del lodo y empezamos a limpiar. Eso es arrepentimiento. Pero el bautismo, como yo le dije, te lleva a la transformación, donde ya tú eres sellado por el Espíritu. Ya tú no eres una persona que vive de carne y hueso, sino vive por el Espíritu. Amén. Nosotros cambiamos nuestros pensamientos. Existe una nueva perspectiva de la naturaleza, horror y consecuencia del pecado. Existe un conocimiento de que lo que somos en nosotros mismos es profundamente aborrecible a un Dios santo. Nosotros cambiamos nuestras acciones, nos volvemos hacia Dios desde nuestra desobediencia, egoísmo y rebelión. Nos apartamos del pecado y nos sometemos nuestra vida a Dios y hacemos a Jesús nuestro Señor. Amén. Es nuestra responsabilidad el arrepentimiento. Todos hemos pecado y, por tanto, todos tenemos la necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En la cruz, Jesús pagó el precio de nuestro pecado y nos llevó a una nueva relación con Dios. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y luego vivir con Jesús como nuestro Señor. Dios no puede hacer más nada, el resto es asunto nuestro. Amén. Porque lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Hizo el sacrificio por nosotros. El resto es de nosotros hacerlo. Amén. Porque Dios nunca va a forzar a nadie. Dios nunca va a forzar a nadie. Al contrario, dice que Él está a la puerta y toca. Él no fuerza la puerta y entra. Él está a la puerta y toca. Y si alguien oye su voz y abre, Él entrará y cenará con Él, ¿verdad? Pero Él no fuerza la puerta. No fuerza la puerta y entra. Él está a la puerta y toca y llama, ¿verdad? Y si alguien abre, el abrir depende de nosotros. El tocar es de Él. Amén. Tres elementos importantes en el arrepentimiento. El arrepentimiento, el arrepentimiento es cognoscitivo,
Eso significa muy sencillamente que hay algo que tiene que ser comprendido. El arrepentimiento envuelve el conocimiento de nuestros pecados y su horror a los ojos de un Dios santo. Dios quiere que veamos nuestro pecado y que lo comparamos con su santidad. Dios quiere que veamos dónde estamos ante Él, quiere que le entreguemos nuestra vida en sus manos y que dejemos al Espíritu Santo mostrarnos estas cosas, en especial mientras leemos la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso es que es una decisión nuestra de poder entregar esa vida completamente a Dios. Si le entrega un pedazo, no le ha entregado la vida a Dios. Es como la verdad no puede ser mitad verdad y mitad mentira. Así nuestra vida, cuando es entregada, tiene que ser completamente en la verdad de Dios, para vivir en plenitud la verdad de Dios. Amén. No podemos entregarle un pedazo, porque el pedazo que no se entrega, ahí trabaja Satanás. Y ahí entonces el comportamiento viene a ser un comportamiento tibio, ¿verdad? Y en el comportamiento tibio ya Dios no puede tragar eso, lo vomita. Entonces necesitamos ser agradable de manera que seamos aceptables delante de Dios. Amén. Eso es el arrepentimiento. La transformación, como yo le dije, es darle lugar al Espíritu Santo, de manera que ya no seamos nosotros, sino sea Él, por medio del Espíritu Santo. Segunda parte, el arrepentimiento es emocional. Si verdaderamente reconocemos nuestro estado ante Dios, tendremos una poderosa reacción emocional. Isaías 6:5. Enseña Isaías 6:5. Pastor Pedro. Hace mucho que no escuchamos la voz de Pedro, fue a hablar mucho allá en Ecuador y no ha vuelto a hablar aquí. Sí. Leemos su palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Y cuando tú ves la santidad de Dios, como yo se lo expliqué una vez, que lo experimenté, ¿se acuerdan de ese testimonio? No. En el jardín no, en mi casa, en mi habitación. ¿Se acuerdan? En ese tiempo yo era jefe de diácono en la iglesia. Entonces yo me sentía el hombre como la última Coca-Cola del mundo. Todo el mundo era pecador. Señor, ¿por qué si ese hermano dice ser cristiano, por qué se comporta así? Mira cómo él peca, mira cómo... Y así pasaba el tiempo mirando el pecado ajeno, y yo, el santo de Israel. Tengo que decir, porque eso es lo que... Y un día, entrando en mi habitación, con ese orgullo, ¿verdad?, de ser el mejor cristiano, pude sentir la presencia de Dios en la habitación. La pureza, la santidad que se sintió en ese momento me desnudó y me vi como una basura, porque delante de tanta santidad me di cuenta que yo no era nadie, porque es tan hermoso, es tan bello, es tan puro Dios, que nadie puede pretender ser algo delante de Él. Y eso es lo que yo pretendía hacer en ese tiempo. Y lloré,
Y lloré, Señor, perdóname. Y después de eso ya no veía a mis hermanos como pecadores, sino lo veía con los ojos de Dios, con ojos de misericordia. Porque entendí que yo también necesitaba la misericordia de Dios al ver quién yo era delante de Él. Y lloré, hermano, lloré que mis mejillas estaban empapadas de agua. Que yo no lloro, cuando yo lloro solamente me salen 2 gotitas de agua aquí. Pero ese día se me llenó la cara entera de agua. Y entendí que Dios es demasiado santo para que uno pueda pretender ser algo delante de Él. Y que si somos lo que somos hoy es por la gracia y la misericordia. Después de eso nunca pude ver a mis hermanos como pecadores, sino con misericordia. Así como que yo quiero que Dios me vea con misericordia. Amén. Que el Señor es tan sabio. Por ejemplo, la palabra dice que no hay pecado grande ni chiquito, pero él y a veces interpreta de esta manera, digo, Señor se aseguró que ninguno señalara uno al otro porque haga un pecado grande. Amén. Ni uno chiquito, sino que él, para todos los pecados para él son iguales, así como aquel mató, así como aquel violó, así como yo dije una mentira. Se robó un huevo, que habló una mentira. Entonces, para él son pecados iguales. Eso con su segunda intención. Por ejemplo, no señale a tu hermano que tú también eres pecadora. ¿Sí? Amén. Ninguno de nosotros delante de Dios somos nada, de verdad, se lo digo, mis hermanos. Solamente compárate con la santidad de Dios y te das cuenta que no eres nada. Amén. Ya cuando nosotros nos tomamos el tiempo para apuntar al hermano o al prójimo, ya nos convertimos en juez. Sí, en juez y peores que ellos. O sea, no podemos sentirnos más grandes porque tal vez sepamos un versículo más de la Biblia que aquel que no lo sabe. Amén, por eso que dice la palabra, con la misma barra con que tú mides, con esa misma barra tú volverás a ser medido. Entonces cuando uno entiende que cualquier mancha que sea pequeño o grande causa una mancha en algo que es completamente blanco. ¿Sí? Entonces así es la santidad de Dios. Entonces si nosotros no podemos ser tan santos como Él, no podemos ser como Él, no podemos pretender ser nadie ni nada. Amén. Solamente tenemos que darle gracias por la oportunidad que nos da a través de la sangre de Cristo de ser hijos de Él. Amén. Entonces, dice, y el principio, ¿a dónde yo iba? Isaías 6:5, dice, envolverá un sentido profundo de ofensa y lamentación. Salmo 51:9. Salmo 51:9. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esconde tu rostro de mis pecados y borrará todas mis maldades. Eso es una forma de clamar por misericordia. No está reconociendo que no tiene pecado. Está reconociendo que tiene pecado. Solamente está pidiendo a Dios, esconde tu rostro, no vea mis pecados y borra mis maldades. Y esa forma es que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Amén. Sentiremos el peso de todo lo malo en nuestra vida. Este sentimiento puede ser verdaderamente quitado solo cuando lleguemos al punto de recibir perdón de Dios. Segundo de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Segundo de Corintios 7, 9 al 10. Hermana Luz. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, Hasta el 10. porque la tristeza que es según Dios, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirnos, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. O sea que cuando tú te entristeces por cuanto tú has hecho algo en el mundo que ha traído consecuencia a tu vida, esa tristeza es muerte. Pero cuando es una tristeza que te provoca a arrepentirse en Dios, trae perdón de pecado. Y cuando uno es perdonado, ¿qué hace? Se goza. Amén. Se convierte en gozo. Por eso dice, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso que la gente que se entristecen en el mundo y no tienen esperanza, entran en un estado de depresión. Y la depresión es como muerte, es como una muerte en vida. Porque la persona está ahí en un rincón, no quiere hacer nada, no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere... Es como una muerte. La tristeza en el mundo produce eso. Amén. Entonces, cuando nosotros nos entristecemos porque sabemos que hemos hecho la cosa mal delante de Dios y le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos, entonces Dios nos perdona, entonces eso, en vez de producir muerte, produce gozo. Amén. Dame un poquito de agua, por favor. La tristeza, que es según Dios, parte de la manera en que el Espíritu Santo nos lleva al punto donde recibiremos la palabra de Dios para nuestra vida. Punto 3. El arrepentimiento no es por voluntad propia. Esto es, envuelve la voluntad. El arrepentimiento es un cambio de opinión, de corazón y de propósito. Definitivamente, toda la dirección de la vida de uno. Es conversión, es un cambio de sentido y el principio de una nueva vida bajo el poder de Dios. La iniciativa de este acto de arrepentimiento se encuentra en Dios, en que Él nos muestra nuestras necesidades y nuestro estado ante Él. Pero nosotros debemos actuar sobre esta relación, según Romanos 2.4, lo lee Galo. Romanos 2.4. La palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Dice así, lo voy a leer desde el 3. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
pero tú por la dureza de tu corazón no has arrepentido. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Entonces cuando leemos el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Amén. Entonces nosotros realmente, cuando leemos esa palabra, entendemos que ninguna parte en la palabra de Dios nos permite a nosotros juzgar. Y yo había caído en ese error. Amén. No podemos juzgar a nadie. El mandamiento de Dios es preciso. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, lo que tú quieres que se haga contigo, lo que tú quieres que Dios haga contigo, hazlo con tu prójimo. Eso se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Tú siembra perdón, recibe perdón. Siembra misericordia, recibe misericordia. Siembra benignidad, pues recibe benignidad. Todo lo que tú siembras, tú lo cosechas de parte de Dios, porque es un círculo. Amén. Por lo tanto, vamos a dejar siempre de juzgar, sino que podamos ver a los demás como Dios nos ve. Y como Dios nos ve, con ojos de misericordia. Amén. 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 El poder del perdón. El perdón realmente, cuando uno sabe perdonar de corazón, hay una sanidad interior que se produce, porque en esa sanidad nuestro corazón se hace libre de muchas cosas. Yo no puedo dejar, cuando hablo del perdón, no puedo dejar de dar este testimonio de una señora que sufría de toda clase de enfermedad. Tenía todo, depresión, amargura, tenía diabetes, tenía toda clase de enfermedad. Y sucede que en su corazón había mucho rencor. Y el día que esa señora decidió perdonar a todos los que le habían ofendido, se le fueron todas las enfermedades, se sanó completamente. Porque la falta de perdón produce enfermedad en el alma, que luego se manifiestan en el cuerpo. Amén. La úlcera, el cáncer, toda esa cosa. Mira, el mal proviene del mal. Cuando tú sufres algo, tú sufres ¿de qué? De un mal. ¿De qué mal tú sufres? Del mal de cáncer. ¿Sí? Por eso se llama mal, porque es producto del mal. Pero ¿de dónde sale eso? Recordamos que los viejos decían, no, yo me levanté hoy con mala sangre. ¿Cuántos escucharon eso? Mal genio, mala sangre. Se me dañó la sangre. Se me revoltió la sangre, o no sé, ¿cómo le dicen? Entonces, eso es algo efectivo, es real. La sangre que se daña puede producir un coágulo, un derrame cerebral o un paro cardíaco, porque esa sangre va circulando en todo el cuerpo y va provocando enfermedad. Porque por eso dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Amén. Voy a poner multa para la persona que no pone su teléfono en silencio. Sí, entonces debemos de entender que es mejor estar libre en el Señor que cargar con cosas que no necesitamos cargar. Amén. El poder del perdón.
El arrepentimiento no se encuentra solo, el perdón no se encuentra solo, el perdón es su gemelo espiritual. Después de haber experimentado nuestro pobre estado en la presencia santa de Dios, necesitamos experimentar la grandeza del amor y misericordia de Dios en nosotros. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que tuviésemos perdón. Le costó mucho, pero esto es cuanto nos ama, según Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9, Pastor Ángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo. Del 7 al 9. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ok, sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lee el 10 también. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. O sea que no podemos decir que no tengamos pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, ¿sabe por qué le hacemos a Él mentiroso? Estamos diciendo que Él no es santo. Entonces no podemos decir que Dios es mentiroso. Porque no podemos considerar que no tenemos pecado según nuestra propia forma de ver las cosas. Tenemos que saber si tenemos o no tenemos comparándonos a la santidad de Dios, y eso es lo que yo no había hecho. Yo pensaba que la santidad era según yo. ¿Sí? No me da vergüenza decirlo porque es un error que muchos pueden cometer. Todos tenemos pecados. Si decimos que no tenemos pecado, entonces no hacemos a Dios mentiroso. Amén. Amén. Entonces no podemos menospreciar la riqueza de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Necesitamos entender de que todo lo que Dios hizo es para darnos a nosotros una oportunidad de ser quien quiere que nosotros seamos, de ser quien Él quiere que nosotros seamos. Amén. Y todos los días nos esforzamos, ¿verdad? Y nos levantamos en la mañana. Ayer cometí, ay Señor, metí la pata, perdóname Señor. Todos los días metemos la pata. ¿Cuántos no meten la pata? ¿Verdad? Todos metemos la pata. Entonces es necesario que al acostarnos, al levantarnos, Señor, perdóname. Aún en nuestro sueño metemos la pata en el sueño. Señor, perdóname por ese sueño tan feo que yo tuve anoche. Sí, todo. Porque cualquier cosa ofende la santidad de Dios. Le damos gracias por su misericordia, porque si Dios fuera un Dios sin misericordia, nosotros estuviéramos tristes. Amén. Entonces, podríamos hacer preguntas y puntos de discusión, ¿verdad? Preguntas. ¿Podemos arrepentirnos de verdad si no sabemos realmente cómo Dios nos ve a nosotros, nuestra vida y acciones? ¿Podemos? ¿Podemos arrepentirnos de verdad si no sabemos realmente cómo Dios nos ve a nosotros,
nuestra vida y nuestra accionación. No, no podemos. Si no sabemos cómo Dios nos ve, estamos conociendo cómo nosotros nos vemos, pero no podemos, si no podemos comparar nuestra vida a cómo Dios nos ve, pues nunca vamos a arrepentirnos. Vamos a seguir desenfrenados, pensando que vamos bien, hasta que nos demos cuenta que no teníamos freno y nos extraíamos por ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver cómo Dios nos ve, con su misericordia, y entendemos que todavía me falta, Señor, ayúdame, mi Dios, a seguir, a mejorar, Señor, todos los días, a perfeccionarme cada día más en ti, dejando. Lo importante, mis amados hermanos, es como aprender un idioma. Un idioma no se aprende un solo día, ¿verdad? Un idioma se aprende palabra por palabra. Así tenemos que llevar nuestra vida de arrepentimiento. Cada vez que descubrimos que algo no le agrada al Señor, sacarlo de nuestras vidas. Amén. Cada vez, porque es un constante trabajo de limpieza de todo lo que no agrada al Señor, ir sacándolo. No vivir en ella. Tan pronto que nos damos cuenta que eso no es de Dios, lo sacamos, entonces vamos a ir perfeccionándonos en el Señor y vamos a ser un ejemplo de vida para otros. Y algo que nos puede ayudar para hacer así es cuando entendemos que yo tengo que amar a mi prójimo. Entonces cuando yo entiendo que yo tengo que obedecer esa palabra y amar a mi prójimo, entonces llevamos ahí que dice que el buen amigo da su vida por su amigo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que yo busco cómo ser el mejor ejemplo para que aquel que yo amo pueda salvarse, ¿verdad? Y eso me lleva a mí a cargar mi propia cruz, porque no quiero ser piedra de tropiezo a nadie, sino piedra de edificación. Por lo tanto, tengo que llevar mi vida como una vida de ejemplo, y para eso tengo que hacer morir las cosas que no son de provecho para la vida de aquel que necesita conocer a Dios. Tiene que pasar primeramente por mí. Amén. Entonces, cuando nosotros testificamos de la grandeza de Dios con nuestra vida, llevamos a Dios a donde quiera que vamos. Amén. Lo llevamos con nosotros y lo llevamos y se lo presentamos a quien sea. Por eso que la gente cuando te ve dice, tú sí eres diferente, ¿verdad? Tú no hablas como todo el mundo, ¿verdad? Y notan ese cambio de la voz, del comportamiento, de todo. Y la persona tiene que decir, tú no eres de ese mundo. La gente a veces reconoce que no somos nosotros. ¿Cómo no saben expresarlo? Dicen, no, ese vive en la luna, ¿verdad? Porque se dan cuenta que ese no es de ese mundo. Ese vive en la luna. Porque no saben expresar que nosotros realmente pertenecemos a otro lugar. Pertenecemos a un reino, al reino de los cielos. Amén. Entonces ellos ven cosas que a veces nosotros mismos no vemos. Somos de otro lugar, somos del reino de Dios. Aunque estemos aquí en la tierra, no pertenecemos a la tierra. Vivimos ahí, trabajamos ahí, hacemos todo, pero nuestro espíritu y nuestro vivir es como en el reino de los cielos. Ahora tú vuelves, después de muchos años, vuelves a tu país y no puedes comportarte como la gente, como tú te comportabas antes, porque ya te acostumbraste a una conducta aquí. Cuando tú ves a la gente manejando ahí en medio de la calle y no respetan la ley, pero maneja bien, pero tú manejabas así antes. ¿Sí o no? Pero si tú vas ahora, tú vas a decir a la persona, no, pero respeta la línea, hombre, porque ya fuiste formado de otra forma. Entonces la persona dice, no, ese no vive aquí, ese vive en otro país, porque aquí se conduce así. Micrófono. Oiga, ¿cómo ustedes pueden hacer una reunión sin música? Gloria a Dios. Me quedé, le dije, bueno, estábamos
en algo muy diferente, no estábamos ni tomando ni bailando, estábamos ¿Ves cómo tocaste la curiosidad de la persona? Porque no escucho el merengue ahí. música, pueden. ¿Y cuántos se gozaron? Nos reímos. No me salía una sonrisa de la cara de ver a esa mujer como se están gozando ahí. Sí, nos reímos. Sí. Aleluya. Debiste decirle la próxima vez, yo te invito. Amén. Segunda pregunta y punto de discusión. ¿Por qué no es suficiente solo sentir pena por nuestros pecados? ¿Por qué no es suficiente solo sentir pena por nuestros pecados? Porque ese arrepentimiento no es en Dios. Es solamente un sentir de pena por nuestros pecados, pero no es un arrepentimiento genuino en Dios. No es un cambio de mente, no es un cambio de pensamiento, no es un cambio de acción, ¿verdad? Simplemente, ay, fallé, pero como ese fallo no fue en Dios. Al contrario, mira, la persona que siente pena la primera vez y vio que no hay consecuencia, porque el diablo es astuto, cuando te quiere atrapar no trae consecuencias de una vez en la cosa mala que uno hace. Al contrario, te permite disfrutarlo y tener placer, pero cuando ya tú estás atrapado y no puedes salir, ahí empieza el sufrimiento y las consecuencias y los dolores y las cosas. Porque es como la droga o el alcohol. La primera vez tal vez te produce un placer, pero cuando tú te vuelves adicto o alcohólico, ya no es un placer, es una tormenta. Y así actúa el diablo, no te permite disfrutarlo primero. Bienvenido. Pero cuando ya tú eres residente, cuando tú eres turista, te enseña los lugares hermosos, mira qué lindo eso, ¿eh? Y lo disfrutas, pero cuando tú vienes a ser residente, te aplican. Amén. Creo que es como el alcohólico que accidentalmente mata a una persona y el juez lo sentencia a 15 años, sale de la prisión y él siente que él cumplió con la sociedad, pero no hubo un arrepentimiento, porque Amén. si lo hubiera, jamás y nunca bebe otra vez. Amén. ¿Será la vida aburrida y sosa al arrepentimiento si aparentemente tenemos que renunciar a tanto? Hay muchos que piensan que sí. Ahí está el verdadero arrepentimiento. Ujú. Amén. Y ahí, porque lo hacemos para el Señor. Pero aquel que no ve y nos ve de lejos y dice, no, esa gente es tan aburrido, porque no están disfrutando de la cosa que para ellos es causa de gozo, pero para nosotros no es. ¿Mm? ¿Verdad? Entonces, eso para muchos es aburrido. Para muchos que no vienen al Evangelio, ese arrepentimiento es aburrido, pero no se sabe realmente el gozo que tenemos. Porque, mira, vivimos una paz que el mundo nunca nos va a poder dar. Vivimos un gozo que el mundo nunca nos va a poder dar, porque el gozo del mundo es pasajero y produce jaqueca y ¿cómo se llama eso? Resaca. Produce resaca, jaqueca y toda clase de mal. Lo que produce ese gozo. Pero el gozo del Señor nos fortalece, produce paz en nosotros. Amén. Porque no hay consecuencia, estamos libres, estamos como el aire así, ¿verdad? Hay una libertad y un gozo pero muy adentro, no superficial. Amén. Muy adentro. Entonces,
Para los que no saben, sí, se va a hacer aburrido, pero para nosotros que entendemos en quién estamos depositando nuestra vida, pues produce gozo, produce libertad. En términos prácticos, ¿qué involucrará el arrepentimiento verdadero en nuestra vida diaria? ¿Qué involucrará el arrepentimiento verdadero en nuestra vida diaria? Un cambio de vida, una buena comunión con Dios. O sea, es renunciar completamente a quien éramos. Eso nos lleva a crucificar el yo. Sí, no, porque eso es otra vida, ¿verdad? Aquí cuando tú te conviertes en americano, tú andas con pasaporte y no te da vergüenza. Cuando tú te conviertes al Señor, andas con la Biblia. Sí, amén. Cambio de vida. Sí. Como el 24 de diciembre la pasamos en la casa de la sobrina de Benjamín y habían muchos cristianos y se habían ido a retiros y yo, ay, qué chévere, estoy en medio de cristianos, yo estaba contenta cuando yo veo que van sacando las botellas de ron, de trago, y entonces hicieron intercambio de regalos y entonces al que le tocaba el intercambio de regalos se tenía que tomar un shot de trago. Entonces yo decía, se tenía que dar un tiro. Entonces yo era Ese así. era retiro. Sí, retiro. Y yo era así y hacían una cara. Yo decía, pero ¿por qué si saben que eso es malo? Porque hacían así y hacían unas caras y yo decía, ¿por qué se lo toman? Entonces después a Benjamín y a mí no se atrevieron a darnos. Amén, porque pudieron. No se atrevieron a darnos ninguno. Y de ahí, el brindis. No, nosotros no tomamos, pero un brindis. Y Benjamín sacó la Biblia y dio palabra antes de comer. Moríamos de hambre y de frío, porque hacía mucho frío. Y entonces todos eran así como, sí, como diciendo qué aburridos estos. Pero les hizo leer la palabra 3 y de ahí, claro, ahí se fueron. Fue algo diferente. Pero algún día Dios tocará su corazón, porque Dios es un Dios de amor, podía de ver misericordia. Nosotros acá y ellos allá. Pero pudieron marcar la diferencia, es lo importante. Quinto punto, cuando seguimos el camino de Dios, en vez del nuestro, ¿qué regirá nuestro corazón? Según Colosenses 3, del 15 al 17. Colosenses. Le farà me lo lee. Colosenses 3, 15, 17. 15 al 17. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo moré en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. O sea que ya el comportamiento nuestro, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea que es una forma de decirnos, despójate de quien tú eres y todo lo que tú haces de ahora en adelante, hazlo en Cristo Jesús. Amén. Y cuando se dice en Cristo Jesús, es porque nosotros estamos en Él y Él en nosotros, dice la palabra. Por lo tanto, no podemos dividir quién somos y quién es Cristo, porque somos de Él, y por cuanto somos de Él, tenemos que caminar en Él, tenemos que respirar en Él, tenemos que comer en Él. Todo lo que hacemos, tenemos que hacer dándole gracias al Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. No, para nada, al contrario, disfrutamos de una vida plena, porque es la vida. Lo que sucede, voy a tomarme 2 minutos más,
El reloj acá me engañó. Está atrasado de 10 minutos, me perdonen. La vida es Cristo mismo. Amén. Entonces, la vida que vivimos antes no era la vida. Nunca fue la vida. Porque era una vida separada de Dios. Lo que era realmente, de acuerdo a la Biblia, eso era la muerte espiritual. Entonces vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces Cristo es la vida de Dios personificado en Él, y Él vino a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo, dándonos otra vez la vida que Dios ya había estipulado que fuese así desde el inicio, desde el comienzo de la creación. Amén. Entonces Él vino a reconciliarnos con el Padre, dándonos esa nueva vida, esa vida en Él, para que podamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, donde hemos aprendido, Señor, de tu palabra, acerca de cómo hacer frente al pecado, Padre Santo. Y entendemos, Señor, que no lo podemos hacer solo. Necesitamos de tu presencia por medio de tu Espíritu Santo, que te ha placido, Señor, hacer morar en cada uno de nosotros, que hemos creído en tu nombre y hemos ido, Señor, al bautismo para recibir ese nuevo nacimiento en el Espíritu. Gracias, Señor, por otorgarnos esa oportunidad, Padre Santo, y para darnos, Señor, la victoria sobre las cosas que antes nos tenía sujeto, nos tenía preso, y hoy, Señor, tú nos has hecho libre por amor a nosotros, por medio de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, y ayudarnos, Señor, a reconocer en nosotros lo que a ti no te agrada, para ir, Señor, desechándolos, de manera que podamos caminar en este camino perfecto en el cual tú nos has llamado, que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que toda la palabra sea una realidad, Señor, en nuestro ser, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. De manera que como la palabra se hizo carne en la persona de Jesús, pueda ser la palabra carne en nosotros, Padre Santo. De manera que cuando caminemos no seamos nosotros que camine, sino sea tu palabra que se haga manifiesta a los hombres que no te conocen, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que cada uno de aquí salga bendecido, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, vamos a pedir al pastor Pedro que ore por las peticiones. Pastor Pedro, por favor.